amigos, amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este espacio de este video podcast titulado Divina Humanidad, el podcast. Bienvenidos nuevamente a un episodio más interesante en esta temporada en donde estamos reflexionando acerca de la tanatología. Algunos de ustedes a lo mejor se dirán, ¿qué es eso? Pues ven el capítulo anterior con la doctora que nos ha acompañado y ahí está la respuesta. Y con estos episodios que continuaremos reflexionando sobre aquellos temas que precisamente corresponden a esta disciplina de la psicología. Antes de continuar, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y también compártanlo. Recuerden que este video podcast de Divina Humanidad es para ayuda y apoyo que quiero brindarles a cada uno de ustedes. Hay muchas experiencias en la vida que nos hacen vivir situaciones en donde necesitamos preguntar, donde necesitamos respuestas para saber cómo actuar y muchas veces no tenemos a quién poder acercarnos a resolver dudas, preguntas acerca de los temas de la vida. Y este es uno de los temas que pienso que son importantes que debemos de tomar, puesto que esta disciplina también nos ayuda de manera especial en las cuestiones de enfermedad a prepararnos de manera personal para la muerte, no solamente con la parte espiritual, sino también desde esta parte de la ciencia. Y también nos ayuda para poder entender, comprender, ayudar, asistir a las personas enfermas y también para ayudar a alguna persona también a ese momento de la muerte, esa parte que yo siempre le he llamado ese punto y seguido en la naturaleza humana. Así que bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio y hoy tenemos nuevamente como invitada para seguir reflexionando, como les había dicho anteriormente, vamos a tenerla toda esta temporada. Tenemos como invitada nuevamente a la doctora Janet Williams. Doctora, bienvenida nuevamente a este espacio de Divina Humanidad, el podcast. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted, padre, por su generosa invitación y pues aquí estamos otra vez para reflexionar sobre algo tan importante y que mucha gente tiene miedo, lo comentamos la vez pasada, tenemos miedo a la muerte, a qué va a pasar, a dónde vamos a ir, pero eso es un tema que usted nos va a explicar y ayudar. Claro, claro. Yo lo que pienso es que veamos y reflexionemos acerca de nuestros miedos hacia la muerte de otros, y realmente que veamos nuestras conductas. ¿Cuáles son las conductas que tenemos que nos impiden estar en paz con hablar de estos temas? Claro. La vez pasada platicábamos de que había la necesidad, no es un si quiero o no quiero, yo recomendaría mucho hacer esta plática familiar cuando no esté pasando nada, cuando todo esté tranquilo, cuando no haya ninguna cosa de que alguien se enfermó o alguien se murió. No, vamos a ser un poco precavidos y a tomar buenas decisiones. Claro, porque la tensión del momento tampoco nos va a dejar poder entenderlo, ¿no? Y yo creo que se toma mal, inclusive me acuerdo que en el episodio anterior yo le comentaba cómo voy a hablar con esto con mi abuela, ¿no? Va a pensar que ya quiero que se muera. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo creo que hay que hablarlo en la tranquilidad, ¿no? Y otro de los temas que es el de hoy precisamente, es el de la enfermedad. Porque como bien dice usted, nos preparamos para morir, nos preparamos o nos debemos preparar para la muerte de los seres queridos, pero también esta parte de la enfermedad es necesario reflexionarla incluso previo a, no en el momento, porque nos agarra a veces en curva, como decimos. Exactamente. Y espero en Dios, y así deseamos todos, que aunque nadie se enferme de la casa,
pero siempre estar listos y preparados también, ¿no? Porque es parte de nuestra fragilidad. Pues sí, y como usted seguramente lo menciona mucho, nadie sabe ni el día Ni la ni hora. la hora. Exactamente. Y entonces, todas estas cosas nos hacen reflexionar mucho, sobre todo, fíjese, con los medios de comunicación, por ejemplo, se me ocurre. Ahorita han pasado dos cosas que me han impresionado. Uno, el concierto del Bicentenario, en donde pusieron mal una estructura de metal y desafortunadamente cayó sobre dos jóvenes reporteros que estaban haciendo su trabajo y lo único que me alegra es que estaban haciendo lo que les gustaba. Sí. Eso es lo único que me consuela un poco. Pero es muy impactante ver cómo de un minuto al otro pasó una cosa, pues no sé si fue accidente, no vamos a discutir eso. Claro. El punto es que los chavos lamentablemente murieron. Lamentablemente fallecieron y eso es una cosa que me impresionó. Luego me impresionó también, que aunque no tenía yo por qué impresionarme, fue el asunto de el productor Guillermo del Bosque, que trabajó muchos años en Televisa y que hizo muchas cosas y que era muy querido, por cierto, por mucha gente. Y y a los 62 años, pues acabó muriendo de cáncer. Claro, y eso Tuvo el cáncer, se lo diagnosticaron hace 8 años, fue un hallazgo. Eso de los hallazgos médicos da así como un pavor espantoso, porque va uno a que le saquen sangre para ver cómo está de los triglicéridos. Sí, y surge, y surge esto, ¿no? Alguna cosa ahí que no estaba prevista, que ni idea teníamos y que no teníamos ningún síntoma, ningún signo que nos hiciera pensar que estábamos enfermos. Fíjese que ahí quiero hacer un paréntesis, doctor. Hay mucha gente que no le gusta precisamente hacerse estudios porque dicen, no, yo prefiero estar así porque capaz que voy y me dicen que tengo otra cosa, ¿no? Sí. Pero eso también nos lleva a ser negligentes con nuestra salud, porque probablemente no tengamos nada grave, pero por lo menos con un estudio me da respuesta de algo y puedo prevenir algo más grave. Claro, ¿no? Y le voy a decir una cosa, padre. Los hombres, el sexo masculino, es mucho más temeroso, miedoso de ir a hacerse estudios, mucho más que las mujeres. Las mujeres estamos acostumbradas desde chicas a la menstruación, la vida sexual cuando se inicia, los estudios con el ginecólogo, ahora evidentemente las mastografías que se tienen que hacer cada año, luego viene la menopausia, luego viene, o sea, la mujer generalmente se cuida más mucho, prudente, ¿no? Se cuida mucho más en cuanto a eso. Y yo lo quiero pensar que es porque al hombre le da un poco de temor extra. Sí. Y empieza a poner una bola de pretextos. No, es que tengo mucho trabajo, no, es que me espero para el mes próximo. No, hombre, pues si ve que bien estoy. Esa valentía de la que el varón, sobre todo mexicano, siempre ha hecho alarde, en realidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque somos más miedosos. Claro. Y por eso las mujeres tenemos a los hijos. Sí, claro. Sí, sin duda alguna. Esa es la cuestión. Dios ha sido muy sabio también. Sí, ¿no? tenemos un gran regalo de Dios, pero caray, es difícil una también. cosa difícil, muy maravillosa.
Claro. Sin Entonces, creo que la recomendación es sí hacerlo, ¿no? Ser cuidadosos con la salud, sí, poder hacerse estudios previos. le comentaba yo acerca de este hombre productor Ujú. porque él sí trató de hacer todo lo posible. En un hallazgo le encontraron que tenía no sé cuántos tumores cancerosos y hizo todo lo posible, fue y vino. Claro que había también, perdón, había también la posibilidad económica. Eso es Claro. otro punto. Tenía la posibilidad económica de viajar a Estados Unidos, de que le hicieran otros estudios, etcétera. El caso es que vivió 8 años pensando que había remitido su cáncer y hace unos meses, pues, o un año, no sé exactamente, resultó que tenía más tumores cancerosos y que ya no había nada que hacer. Entonces, estos son los imprevistos que tenemos en la vida. Es uno de los más serios y más importantes. Entonces, lo que usted decía de cuidarnos nuestra salud y todo, vamos a ponernos en que ya tuvimos la plática que les recomendamos, Ujú. el capítulo pasado, y que ya platicaron con su familia cuando todo estaba bien, para inclusive tomar nota de cómo quiero quedar, quiero que me cremen, quiero que me pongan en el panteón. Sé que son temas muy difíciles, pero es importante. Ahora, vamos a dar un brinco hacia adelante y vamos a ponernos en la situación de una familia que uno de los miembros de la familia empieza a tener una serie de síntomas que no estaban ahí antes. ¿Y de qué me está pasando? Siento esto, pues hay que ir al médico, empiezan a ir al médico, a veces ven a uno, a veces ven a otro, y deciden que pues el médico tiene que hablar con ellos para ver los resultados de sus estudios de sangre, de lo que le haya indicado el médico. Es muy importante que siempre el médico, esto se lo pediría yo a los médicos, siempre hablen con su paciente y con la familia con la verdad. Ujú. Que le digan qué es lo que tiene, cuáles son las perspectivas, qué probabilidades hay de vida, qué se puede hacer, pero vamos a irnos otro paso más adelante y vamos a ver que desgraciadamente esa persona tiene una enfermedad crónica progresiva. Y no todo es cáncer. No, hablamos, por ejemplo, de por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, que por desgracia se da mucho en la gente joven y que empieza con síntomas que la persona ni siquiera se da cuenta hasta que empieza a tener problemas visuales o X. Yo no soy médico, pero esto es lo que va pasando. Entonces se hacen estos estudios y al paciente se le va a indicar que tiene una enfermedad, por ejemplo, de las respiratorias, el EPOC, que es muy común, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar. En estas enfermedades, el problema principal es que no puedo respirar. Entonces, aquí está que uno mismo no necesita ser un gran médico, uno mismo, para saber que algo está pasando con mi cuerpo. Nadie conoce mejor mi cuerpo que yo. No, pues es que antes comía yo mi papaya y estaba yo muy bien de mi sistema digestivo,
pero pues ahora resulta que tengo, que no puedo ir al baño, o que me sueno la nariz y sangro, o tengo mucha tos y no se me quita, y luego me vuelve a dar tos. Entonces, ese ya es el paso siguiente, en donde el médico le va a decir al paciente que tiene una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir una enfermedad crónica? Que ahí está, que va a estar, que no se va a curar, que se puede controlar, pero que no se va a curar y que con plena seguridad va a progresar. Entonces, este punto ya en la familia, que podemos recordar lo que hablábamos la vez pasada, que está en la cocina hablando de la muerte, pues de repente se hace realidad el asunto de que ahora sí hay un enfermo crónico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cuidar? En muchísimos aspectos. Vamos a tener que hablar probablemente todos, dependiendo del paciente. Aquí va a depender mucho si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto mayor. Las cosas van variando. Si es un problema hereditario, pues entonces que todos los demás se hagan estudios para ver si no tienen ese gen que les puede provocar posteriormente esa situación. Entonces, aquí es donde empieza la verdadera prueba de nosotros como humanos para enfrentar una enfermedad crónica. Y creo que caemos en lo mismo de hace rato. Hay que tener siempre, el primer responsable del cuidado es uno mismo, ¿no? La familia también entrará en su momento, pero el primer responsable para cuidarse, para la salud, es uno mismo. Siempre uno será el primer responsable, ¿no? Porque es lamentable que mucha gente se enferma y a veces dice, ya me voy a convertir en una carga para mi familia, mejor que el Señor me lleve, mejor ya que yo me muera porque no sé cómo voy a acabar. Incluso se teme a lo que se va a vivir. Creo que como seres humanos, no sé si nada más será nuestra cultura o será en general, pero tendemos siempre a ver como que el futuro cuando todavía no es una realidad. Y usted decía algo muy claro. Crónico es que no se va a quitar, pero se puede controlar. Entonces, también la respuesta del organismo tiene mucho que ver, ¿no? Porque la medicina puede decir una cosa, pero si el cuerpo también responde de una manera positiva, pues se puede controlar de mejor manera. Entonces, creo que cuando la gente también escucha la palabra crónico, entra en miedo y se ve como algo fatal. Sí, Pero, realmente yo siento que lo que pasa cuando tiene uno un diagnóstico de una enfermedad crónica que nos ha explicado el médico, etcétera, y que ya vimos cuáles son las condiciones, creo que hay dos miedos muy especiales. Uno, el que usted menciona. No quiero ser una carga para mi familia. sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Todo el mundo tiene que ir a trabajar, todo el mundo tiene que salir, no tenemos suficiente dinero. Esa es una parte. Y la otra parte, bien importante, es el miedo al dolor. Ese es otro. Al dolor físico. El dolor físico es una cosa muy importante porque hay algunas enfermedades en donde el dolor físico es tan serio que la gente es a lo que más miedo le tiene. Para eso hay una ciencia que se llama cuidados paliativos. Okay. Entonces,
cuando decimos es que una enfermedad no se cura, pero se controla, ¿qué queremos decir? Pues vamos a controlar ¿qué? El dolor. Y hay unos médicos especialistas en las clínicas de dolor de muchos hospitales. Estamos hablando hospitales públicos, en donde siempre hay una clínica del dolor y el médico va a dar las medicinas apropiadas para que la persona no esté sufriendo todo el día, para que pueda dormir, para que tenga un poco de apetito, para que quiera salir al cine, para que quiera hacer una serie de cosas. Entonces, esto de los cuidados paliativos yo sí los invitaría mucho a que si tienen una situación de un paciente crónico, busquen en su hospital público si hay una clínica del dolor. Ok. Sí, porque, como usted bien dice, el dolor siempre ha sido un tema para la naturaleza humana. Incluso aparece en el Génesis, ¿no? Sobre todo cuando en Génesis 3, ¿no? Cuando cometen el pecado, ¿no? Cuando desobedecen a Dios. Es esa parte que en el versículo 16, cuando es una sentencia, ¿no? Que Dios pone de: aumentaré tus dolores cuando tengas tus hijos y tus partos serán dolorosos, que es el resumen a fin de cuentas del dolor de la humanidad. Y mucha gente se lo reclama a Dios también, ¿eh? Porque cuando hay gente enferma que ya tiene una enfermedad crónica y tiene una situación de salud muy grave, eso les lleva a veces a decir: ¿por qué a mí, Dios mío? Y también el que al reclamarle a Dios es también como esa forma de sacar esa frustración, ¿no? Pero si lo vemos desde la ciencia también, el dolor es un mecanismo también de defensa, porque es cuando nos avisa el cuerpo: oye, aquí no está bien, esta parte está pasando Sí, son como algo. flechas, como banderas rojas de que aquí está pasando algo. Sí. Entonces mucha gente se centra a veces en esa parte de la fe, ¿no? Como es una sentencia y Dios me castigó, Dios me hizo, Dios esto, Dios el otro, pero a fin de cuentas, también el dolor tiene razón de ser. Y yo creo que una de las cosas que como ser humano, dentro de esta preparación ante la enfermedad, que también la debemos de tener, porque vamos a tener un episodio también como prepararse para la vejez. Ese también va a estar interesante, porque como no nos preparamos, todo nos cae de manera a veces tan drástica que no sabemos qué hacer. Y ante el dolor es lo mismo, doctora, ¿no? No sabemos qué hacer. No, y la verdad es que los humanos no nos preparamos para nada. Sí. Todo es el problema que tenga yo hoy. Sí. Híjole, ya se va a terminar la quincena y no me alcanza. Qué barbaridad, no le puse gasolina al coche, entonces no puedo salir. O el que está enfermo, porque estamos hablando de enfermos crónicos, no necesariamente ni viejos ni ancianos. Sí, pues como usted decía, en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida hay esta situación de enfermedades crónicas. Entonces, una vez que tenemos esta situación encima, vamos a tratar de prepararnos y de saber cómo en familia. Hay gente que está sola, ya hablaremos de eso también. Sí. Pero, por ejemplo, en familia se tiene que decidir cuando hay una enfermedad de este tipo. Vamos a suponer que crea inmovilidad, crea dificultad para salir a la calle, necesita algún cuidado especial, todas estas cosas.
Aquí, por fortuna, casi todas las familias tienen varios miembros. Ujú. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante para hacer, que es la distribución de roles de la familia. Roles quiere decir el papel que cada uno va a jugar en esta situación de emergencia. Y que se requiere también un compromiso también por parte de la familia, ¿no? Sí, pensaríamos que todos quieren ayudar a su enfermo. A veces nos llevamos Una sorpresa. una sorpresa y una desilusión, pero vamos a pensar en positivo de que la familia está dispuesta a esta situación. Cuando me refiero a qué papel juega cada persona de la familia, puede ser el que tiene un poco más de dinero y es el que se va a encargar de los gastos del hospital o de los medicamentos. Otro es el que puede quedarse en las noches si se requiere con el enfermo. Otro puede ser que viva en Campeche, Ujú. pero Un saludo hasta Campeche, por cierto. un saludo a Campeche, pero que puedan escribirle, hablarle por teléfono, porque entiendo que ahora todo es por el celular, Ujú. pero pues también hay unos teléfonos fijos que todavía existen, Sí, sí, sí. en donde si es una persona mayor, a lo mejor le es más fácil, o quién Ujú. sabe, ¿verdad? Hablar por teléfono o incluso que alguien le ayude a tener una videollamada con el nieto querido que está lejos. Este, Otro preparar la comida, Ujú. si es una dieta especial, otro acompañarlo por las tardes, otro ir por los medicamentos, o sea, cómo se va distribuyendo toda esta, no es carga, toda esta amor con responsabilidad Ujú. acerca de De su enfermo. de su enfermo, es parte de su vida, es parte de su entorno. Entonces, y ahorita es el otro, pero a lo mejor mañana soy yo. Claro. Entonces, lo que yo quiero para mí, si es que me enfermo de esta forma, es que me traten absolutamente bien. Entonces, yo voy a tratar al otro como quisiera que me trataran a Incluso mí. ese es un principio cristiano, ese es un principio de Jesucristo. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y que también va en contrario, es decir, pues haz con los demás como quieras que a ti te traten, ¿no? Y yo creo que tampoco, es una invitación incluso a las familias, porque tampoco quiero que lo vean de una manera fantasiosa, ¿no? Decir, ay, es que la doctora, pues ve muy armonía, pero mi familia es, disfuncional y algunos no nos llevamos y otros les gusta hacer lo que quieran, otros son más responsables y otros son muy negligentes. Yo creo que con este tema también es una invitación para que las familias trabajen y luchen por ser empáticas entre ellas mismas y ser sensibles también, porque somos muy insensibles. Y recuerden que todos los principios que todos los seres humanos vivimos se comienzan a vivir en casa y se enseñan en casa. Así es. Así que yo creo que también junto con este tema de ver a los enfermos, de aprender a llevar y el cuidado de los enfermos, creo que queda aquí también excelente una invitación a eso, ¿no? A luchar por la fraternidad dentro de las familias. Vivimos, vuelvo a repetirlo, ¿no? Entre familias muy disfuncionales, ¿no? En donde la armonía cuesta muchísimo. Entonces, quiero dejarlo ahí como un paréntesis, como invitación para todos, para que luchemos siempre por ser familias empáticas y Y si fraternas. no es en el sentido tan hermoso que usted lo está Ujú. mencionando, pues pues por conveniencia, Ujú.
por mi propio miedo, Exactamente. porque yo que sé que mañana estoy en el lugar del enfermo y que no hay quien me traiga un vaso de agua y que estoy solo y que nadie me viene a visitar y que siento que a nadie le importo. Entonces, es un toma y da. Sí, 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 porque cuesta mucho también esa parte, ¿no? Que eh, el dar. A veces somos muy egoístas, ¿no? Este, somos muy egoístas porque hay gente que incluso así piensa, ¿no? No, es que, no, a mí nadie me ha ayudado nunca. Y yo con ustedes no cuento. Y yo capaz que ahorita ayudo, pero ustedes me van a dar la espalda. También está esa actitud, ¿no? Entonces, sí hace falta hacer conciencia. La verdad, usted ha tocado usted unas fibras importantísimas porque pareciera fantasioso, pero no lo es. La verdad, luchen por ser familias fraternas, cercanas. Eh, luchar aunque sea, como decía la doctora ahora, ¿no? Aunque sea por interés, porque si ahorita doy y si en algún momento me toca a mí alguna situación difícil, pues dar. Tampoco estamos esperando que a todos nos toque algo malo en la vida, ¿no? Porque también hay gente que después se va a ese extremo, ¿no? Ay, es que a mí seguramente también... No, pero dice San Pablo, que dijo Jesús, aunque no aparece ese texto en los evangelios, pero es una expresión que San Pablo agarra cuando dice, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces también verlo desde esa parte generosa, ¿no? O sea, yo doy mi vida, yo doy mi tiempo, yo doy mi esfuerzo, yo doy mis desvelos, también por el amor al prójimo, y más cuando es de familia, Ah, claro, ¿no? Entonces, claro. yo creo que quedan muchísimas invitaciones aquí en este espacio, en esta parte, doctora, ¿no? Entonces, vean lo importante que son los roles dentro de la familia. Prácticamente es trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo. Absolutamente, tiene usted toda la razón. Me había faltado una cosa que también es muy importante cuando hay esta distribución de papeles en la familia, Ujú. el acompañar en silencio. Esa parte. Muchas veces el enfermo no tiene ganas de hablar, Ujú, no se siente con energía suficiente, no quiere que le hablen, ujú. no, a lo mejor está gruñón porque tiene dolor fuerte. Entonces, lo que puedo hacer, en lugar de decir, bueno, pues ahí quédate, porque estás, no me hablas tú, no te comunicas conmigo, eso no quiere decir que lo abandonemos. Ajá. Eso quiere decir que lo acompañemos en silencio. Sí, sí, fíjese que creo que esa es otra perspectiva de la enfermedad. No sentí, bueno, es que no podemos entender al enfermo, porque incluso cada enfermedad es, aunque sea la misma, pero el cómo se siente es muy personal, ¿no? No podemos decir, el enfermo que va a tener esta enfermedad va a sentir esto, esto, o sea, sí hay generalidades, pero las intensidades de cómo se siente, eso es lo que cambia, ¿no? Y cuesta mucho ser empático con el enfermo, doctora. ¿Qué sugerencia puede darle usted a las familias que tienen un enfermo crónico en casa o incluso no enfermo, sino a lo mejor algún familiar anciano, un papá, un tío, un abuelo, que a lo mejor no tienen enfermedades, porque también me ha tocado a mí acompañar pastoralmente a gente que está postrada, pero que ya son ancianos por su edad, son conscientes, no están inconscientes, pero no tienen una enfermedad como tal. ¿Qué le sugiere usted a esas personas, a esas familias, que para hacer ese acompañamiento en silencio? Fíjese que yo creo que aquí sería una cosa bien importante de la cual me declaro culpable que yo carezco, Ujú. que es la paciencia. Eso. La paciencia, el saber escuchar, no solamente las palabras. Hay una cosa que se llama el lenguaje corporal. Ujú. Entonces, es muy fácil ver cómo está la persona, si tiene,
el ceño fruncido, Ajá. si tiene los ojos abiertos, los ojos cerrados, si está sentado en un sillón con los ojos cerrados y, por ejemplo, los brazos cruzados, eso es lenguaje corporal. Y que está malmodiento, pues estoy pensando que esa persona no quiere hablar, que está guardando para sí todas los sentimientos que tiene. Porque como usted decía hace rato, somos tan ingratos que estamos enojados con Dios. Y muchas de las veces el paciente dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo si mi comadre, Claro. etcétera, Conchita, o la que sea, es una cosa espantosa, trata muy mal a su familia, es muy horrible, es muy esto, y todo está bien en su casa. Y aquí nos cae este asunto de una enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Aquí otro tip sería preguntarnos, ¿para qué yo? ¿Para qué tengo esta enfermedad? ¿Para qué? He escuchado, y seguramente usted también en sus otros podcasts, he escuchado 1000 veces pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que dicen, es que yo soy una mejor persona después del cáncer. Me dio esto, estuve en las quimios, se me cayó el pelo, las pestañas, bueno, se me cayó todo. Estoy en un estado muy frágil, estoy con temor a que regrese esta enfermedad. Pero una cosa muy rara es que ahora soy una mejor persona. O sea, si ya me pasó algo, o un accidente, y ya me recuperé, o estuve enfermo de algo y ya se controló, la persona se vuelve una mejor persona. Fíjese que esa es una espada de dos filos. Y también pienso que también usted ha sido testigo de esa realidad, porque está la otra parte de aquellos que endurecen su corazón. Porque se cierran tanto en ese por qué yo. Y no es que se considere, bueno, sí hay gente que se considera mejor persona que otra. Sí lo es una realidad, pero a veces nos gana el egoísmo, ¿no? Y en ese por qué nos encerramos tanto que en lugar de hacerse más noble y más buena persona, como acaba usted de decir, está ese extremo, ¿no? Donde dice, no. Y se vuelve totalmente intransigente, Claro, duro. pero aquí lo interrumpo, padre. Ajá, Aquí sí. hay que ver la historia de cada uno. Que es la otra parte también que Que también se no, hay que hablar, ¿no? que hay que hablarlo, no sé si en este capítulo o en el siguiente, porque no sé cómo andamos de tiempo. Sí, sí, ¿no? Sigamos, todavía tenemos tiempo. En que efectivamente somos, tenemos que ver qué traemos adentro. Porque fíjese que es increíble lo que uno trae en el cerebro desde que fue concebido, desde el útero. Desde antes. Eso es interesantísimo y ahora ha habido muchísimos estudios más en donde están hablando los científicos de que esa conexión con la madre se queda bueno, ahora sí que hasta en sus células madre, Sí, que ahora sí, están literal, muy de moda, exacto. literal, y que las cosas que sintió la madre durante el embarazo se le transmiten al bebé. Sí, el bebé, claro. Se le transmiten al bebé.
aunque esté en el tercer o cuarto mes de gestación, ya tenemos impresa esa información ya se queda ahí impresa. Entonces es muy interesante ver qué traemos, por qué somos como somos. Claro que aquí ya es entrar en otro tema, pero cuando estamos enfermos, pues muchas veces efectivamente, como usted lo dice, mostramos nuestra peor parte. En donde llega un momento en que dice toda la familia, ay, ¿sabes qué? Pues ahí te ves, porque yo no soporto tu grosería, tu forma de tratarme, tu lo que sea, y eso es triste porque hunde más a la persona, anímicamente hablando. pero claro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros o qué hemos hecho nosotros? Entonces, todo esto que traemos cargando, viene desde nuestra infancia. Okay. Había un doctor que no me acuerdo, que creo que se llamaba Santiago Ramírez, que decía, e incluso tiene un libro hace millones de años, que se llamaba Infancia es Destino, lo cual es absolutamente terrible, pensar que infancia es destino. Sí. Porque quiere decir que tenemos que resolver un montón de cosas, desde cómo fuimos tratados, cómo fuimos aceptados o no en una familia, si fuimos un azar del destino amoroso de nuestros padres, sí. y que no éramos planeados, que no éramos queridos, que la mamá incluso quería forzar el esposo a que abortara, por ejemplo. Todas esas cosas se quedan en nuestro inconsciente también, ¿no? en nuestras neuronas, en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestros genes. Entonces sí. hay que ver cómo es que esta persona, por qué está de esta forma, porque hay otros, como yo le explico, que he visto cantidad de personas que dicen, yo soy mejor ahora que antes de la enfermedad. Porque soy más consciente, porque quiero aprovechar el tiempo, porque quiero amar a mi familia como nunca, porque yo no sé el tiempo que me va a quedar, pero yo necesito estar tranquilo, en paz con la gente que me rodea y que me quiere. Y el que tenga la creencia religiosa, pues que Dios también me haga un lugarcito, ¿verdad? Porque esto va a suceder siempre por las cosas que traemos atrás. Sí. Y ahí es cuando podemos considerar que el dolor es terapéutico. Ahí es cuando le encontramos sentido al dolor. Mira qué interesante eso. Porque esa es la parte incluso en donde espiritualmente también se le ayuda a una persona enferma. Encontrar en el dolor incluso ese medio también para madurar como persona. Y no solamente madurar como persona, sino madurar también espiritualmente, porque el dolor nos hace también ver otras realidades de las cuales no éramos conscientes, ¿no? Y también nos hace ser más sensibles para la misma vida. A mí me ha tocado conocer a personas igual que no era que tenían una vida desenfrenada, que estaban perdidos en el espacio, no, sino que vivían la vida de una manera especial, muy personal, y que tuvieron lamentablemente esa experiencia dura de la enfermedad y tuvieron un cambio drástico de 180 grados, o sea, se fueron al otro extremo. Y ellos dicen así, es que con el dolor aprendí muchas cosas.
Claro, eso es bien interesante y me encanta que lo mencione, padre. Aquí en estos ratos, usted me pedía sugerencias y yo le dije paciencia, ver el lenguaje, aprender a ver el lenguaje corporal de cómo se siente en ese momento la persona sí. si quiere hablar o no quiere hablar. Y podemos aprovechar también el asunto de preguntarle, oye, ¿y tú sientes que fuiste amado o amada en tu infancia, por ejemplo? Cuéntame tus recuerdos. Cuéntame cuando eras chiquita. ¿Cómo te acogía tu mamá? ¿Qué clase de relación tenías con tu papi? Entonces, dejar que la persona, si quiere, saque esta conversación y que otra cosa es, ¿qué te faltó? ¿Qué sientes que te faltó? Eso es, ay, híjole, doctora, acaba de usted de tocar otro punto. Nuestras frustraciones, que son muchas. Que entraría en, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó? Sí, pues le digo que tocó ahorita un punto muy especial porque vivimos muy frustrados. Todos los seres humanos, y más no sé si es nuestra cultura o es la época, pero creo que es a lo largo de toda la historia, pero vivimos muy frustrados. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, ¿no? Sobre todo la gente enferma, que dice, es que yo hubiera querido? Que después es otro conflicto, que es otro tema, pero eso ya es psicología, ¿no? Cuando dicen, es que por tu culpa yo tuve que dejar de... Ese es otro daño terrible que se le hace a los hijos, ¿no? Pero eso es otra historia, diría la nana Goya. Pero mucha gente se frustra en su caminar y en lugar de asimilar esa historia, porque pienso que también hay que asimilar lo que yo no pude hacer y aceptarlo, lo traemos como una carga y también es un pesar. Entonces pienso que esa escucha que usted está pidiendo, ¿no? Que se pueda hacer, pues también hacer conscientes. Una pregunta, doctora, ¿quién sería el ideal para esas preguntas al enfermo? Porque yo pienso que eso es una pregunta que puede salir con la gente, ¿no? Por ejemplo, yo con mi mamá, ¿no? O mi papá, o con mi abuelo. ¿Quién sería el ideal para esas preguntas, doctora? No sé si haya posibilidad de dar respuestas. Pues tendría que ver quién es el que tiene el papel dentro de la familia, que sea el que en la vida ha confiado más, han platicado más de cosas, de sentimientos, porque habrá algunos que su personalidad no se presta y son indiferentes, o son superficiales, o son miedosos y no quieren enfrentar ciertas cosas, pero yo creo que la persona ideal es a la que el enfermo le tenga más confianza para abrirse y decir las cosas. No va a ser con, digamos, el hijo que está ahí porque hay un terrenito de por medio y que ese es otro interés, pero es otro tema. Es otro tema, pero que ese sería su interés, ¿no? Entonces, es la persona apropiada sería esa en la familia, con la que tiene más contacto, con la que tiene más, que le dé más gusto platicar, por ejemplo, otra cosa, de sus recuerdos. No vamos a hablar nada más de lo malo. Recuerda algún viajecito que hayas hecho, cómo te sentías, qué había, platícame. De lo que marcó su historia para bien. Exactamente. Y si quiere hablar de lo que marcó para mal, también. Okay. Le propongo una estructura. Entonces, por ejemplo, si es un esposo o esposa, entre ellos, ¿no? Por ejemplo, que la esposa le pregunte.
O incluso, no sé, usted me dice si estoy bien o estoy mal. Por ejemplo, si es la esposa o el esposo y están los dos y uno de ellos es el que está enfermo, pero no quiere entablar esa plática con su esposa o con su esposo, puede ser un hijo cercano, Claro. ¿ok? Incluso... Tiene que ser la persona más cercana. Ok. Y por desgracia, Ujú. entre los esposos muchas veces no hay esa cuestión. Exactamente, por eso era que yo le decía, le propongo esta idea, porque hay tristemente parejas que viven como tales, pero que ya no tienen incluso una relación afectiva. Eh, Me remonto a la canción de Juan Gabriel, ¿no? Eh, es verdad que la costumbre es más fuerte que el Que el amor. amor. Bueno, entonces hay gente que se acostumbra, entonces dice que es que no se va, ¿no? Como muchas familias, a mí me ha tocado, es que pues ya no estoy con mi esposo, pero pues ahí vive en la casa y no se quiere ir. Entonces, cuando Ujú, vaya a platicar la señora con su esposo, ujú, que está ahí con una enfermedad crónica, y la enfermedad crónica yo siempre la veo como, aunque haya, por ejemplo, en un paciente con algo pulmonar, ujú, que tiene oxígeno, luego hay que subirle de 2 a 3, luego de 3 a 5, y luego viene el aparato de flujo mayor de oxígeno, porque si no, no le alcanza y no ujú. respira. Y esa persona se va apagando como una velita. Ok. Haga de cuenta, así se me hace cómo se va apagando con una velita. Entonces, la persona, ahora vamos a suponer que es una persona que está sola. Ujú. ¿Habrá alguna amistad de tiempo o de no tiempo que con el que el enfermo tenga confianza? Y que Y, quiera hacer la y caridad que de estar quiera, ahí. exactamente. Y otra, pues le toca a usted. Ujú. Como un asesor espiritual de platicar acerca de estas cosas. Nada más que a lo mejor se siente medio amedrentado porque va a decir, viene el padre Eric y le voy a tener que contar que yo estuve haciendo no sé cuántas cosas. No, 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 no. Sobre todo cuando es gente cercana, ¿no? Y hasta de amistad. Y cuesta mucho, también es un muro. Sí, Ujú, entonces, recapitulando, ujú, sería tener paciencia, ver el lenguaje corporal, ver la disposición ujú. del enfermo para platicar. Si no quiere, acompañarlo en silencio. Otra cosa sería lo que mencionábamos, hablar de cosas que aparentemente son muy simples, Ujú, pero es cómo fueron tus papás contigo. ujú. ¿Cuánto amor te dio tu mamá? ¿Te faltó amor de tu mamá o de tu papá? ¿Se fue y nunca lo volviste a ver? ¿Qué sientes ahora? Entonces, es muy probable que haya mucho llanto Ujú. Sí, sí, sí. en estas conversaciones. Entonces, el que va a hablar con la persona Ujú, tiene dos posibilidades. O escucha con paciencia y con dulzura y acepta los llantos, porque luego es, ay mamá, ya no llores. mm, Por favor, ¿sabes qué? Ya no llores. sí. Entonces le coarta la libertad hasta del llanto. Mm. Y la otra posibilidad es que las dos personas acaben llore y llore, ¿Qué es lo más probable? que es lo más probable y que creo que es lo más sano, Y sano también, sí. porque hay una identificación ahí. Ujú, Entonces, esa sería mi, o sea, redondeando, ujú. ¿cuál sería Sus esta, sugerencias, ¿no? las sugerencias Para de lo esa que usted parte. me Ok, preguntó? sí, sí, muy bien, excelente, doctor, eso es maravilloso. Y algo que también comentábamos, y ya para ir aterrizando, hay para esto, doctora, seguir platicando y nos llevaríamos horas. Eh, que la familia, a pesar de tener sus roles, debe de continuar con su dinámica de vida, ¿no? Sí,
Por eso, si hay varios miembros de la familia, se reparten. A lo mejor puedo ir a hacer la comida para mi mamá y mi papá, que es el que está enfermo. Puedo ir a hacerle comida para 2 días. Pero nada más porque tengo yo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo lo que sea. O vivo muy lejos, lo que sea. Pero todos vamos a seguir con la vida. Claro. Es más, hasta el enfermo sí se coarta su libertad, su autonomía, su autocuidado, todo se pone de cabeza. Pero, sin embargo, todos debemos seguir una vida cotidiana. Hacer lo que tenemos que hacer, sí, pero ahora, sin descuidar. Sí, que el añadido sería el enfermo, hay un ¿no? añadido ahí importante. Claro, sí. Sí, porque es importante verlo también, ¿no? Porque la gente lo ve como a veces una, como le decía yo, una carga, ¿no? Y otra cosa que podría yo agregar sería que no vean al enfermo como si fuera una bolsa de naranjas. Excelente. O de papas, que está ahí en un sillón o en una cama, y que todos toman decisiones. Todos toman decisiones. No, pues yo creo que lo vamos a volver a llevar al doctor, o yo creo que... La persona no está muerta, ahí está. Claro. Y está lúcida, y está sintiendo, y está escuchando que los demás, no digo que sean solo viejos, es de cualquier edad, enfermedad de edad. pero yo le pondría el síndrome de la bolsa de papas. Sí, ya lo ven como que ya no tiene capacidades personales ni propias, ¿no? Entonces ya no existe. Se hace invisible. Sí, no, y no, tenga muchísimo cuidado, ¿no? De no cometer ese grave error, porque si es el abuelo, sigue siendo el abuelo, si es papá o mamá, sigue siendo papá, sigue siendo mamá, si es un hermano, es nuestro hermano, y también cuando tienen la posibilidad que están lúcidos, o sea, que tienen, o sea, están despiertos, que tienen lucidez, de que no están inconscientes, pues también tomarlos en cuenta con el rol también que les toca, ¿no? O sea, son hermanos, son papá, es mamá, es la abuela, el abuelo, ¿no? Entonces sí. Y ya para cerrar, doctora, ¿qué tan sano es no decirle al paciente lo que padece? Porque ese también es un dilema para las familias. Cómo no, siempre es, sí, lo he oído 1,000,000 de veces con los médicos. Ay, pero ¿sabe qué, doctor? Le voy a pedir de favor que no le diga a mi papá que tiene cáncer en la próstata. ¿Cómo no le voy a decir si el hombre está sintiendo lo que está sintiendo? Es como disfrazarle la enfermedad. Exactamente. Entonces, hay ciertos casos, a lo mejor, muy especiales, en donde se tiene que valorar si se le dice o no al enfermo. Yo, aquí es mi manera de pensar, que no se la impondría a nadie. Sí. Es yo, Janet, pienso. Su opinión muy personal. Mi opinión muy personal es que siempre debe saber el enfermo lo que tiene, lo que va a pasar, las alternativas que hay para no su curación, sino el poder que él esté lo más cómodo posible, el darle alternativas de control del dolor. Eso creo que sería lo más importante. Eso yo se lo digo porque eso lo quisiera para mí. Claro, sí. Que nos tomen en cuenta, ¿no? Excelente, doctora. Fíjese que ese es otro punto igual interesantísimo. El tomar en cuenta, ¿no? Lo que el enfermo también quiera. Porque a veces, como usted decía hace un momento, todos deciden y el enfermo a veces está como que con la manita hacia arriba, ¿no? Sí. Disculpe, es que también yo quiero hablar. Yo también, oye, es mi vida, es lo que estoy sintiendo. Yo soy el que estoy sufriendo y también tómeme en cuenta, ¿no? Entonces,
pues como dice la doctora, si en este caso esa es una enfermedad incluso a lo mejor grave, fuerte, ¿verdad? Pues siempre ella sugiere, pues díganselo al enfermo, que a fin de cuentas él es el que lo está viviendo y que lo está sintiendo. Y yo creo que también es sano para hacer conciencia, ¿no? Porque cuando se le oculta a la persona algunas cosas, en el momento que hay la necesidad, porque la misma circunstancia llevó a Claro, decirle, eso se vuelve un borlote terrible. Y sí. en lugar de ayudar al enfermo, lo Y perjudica. además, una mentira Lleva a otra lleva a para otra sostener y a una pequeña otra y y a más otra, grande, y más entonces ya grande. no sé qué dije, Sí. y llega el paciente con el médico, Ujú. sobre todo los oncólogos, Ajá. los que se dedican al asunto del Del cáncer, cáncer. son muy claros y muy directos. Ok. Eso es algo que he visto del oncólogo. Sí, porque también es una enfermedad que hay que poner una atención en donde el enfermo es el que tiene que poner más atención, Claro, ¿no? porque tiene que saber lo que le va a pasar. Claro, claro. Entonces ahí está el Ujú. asunto de que va a ir con el Hablarle. médico y le va a decir la verdad. Entonces el otro se va a voltear y le va a decir, pues no me dijiste que estaba yo bien. Ajá. O incluso hasta en las novelas, ¿no? Sale que por una Sí, circunstancia, ay, ya hizo esto y el otro por lo de su enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Y sí. sí, es un rollo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad, este tema ha sido interesantísimo. Hay muchísimas cosas que pienso yo que todavía podemos desmenuzar desde ambas partes, desde la tanatológica, desde la espiritual y desde la psicológica. Por lo que le decía, ¿no? Las experiencias, lo que yo vivo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que no hice, lo que quise hacer. Así que hay muchísimo, muchísimo por hablar. En algún momento a lo mejor, incluso ustedes ahí desde el chat, desde los mensajes pueden sugerirnos, oiga, padre, quiero que trate este punto, ¿no? Con la doctora o con algún experto en base a lo que estén pidiendo, porque pues es eso, es ayudar en las necesidades, ¿no? De las personas. Así que espero que este episodio sea también de gran ayuda para cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por este A capítulo, por esta usted, reflexión, padre. doctora. La verdad ha estado maravilloso, como todos los temas, por supuesto, pero por los tiempos, ¿no? Entonces, tenemos que darle fin a esta parte, pero si tienen dudas, con muchísimo gusto, también si quieren contactar a la doctora Janet para alguno de estos temas, también pueden hacerlo de manera particular, pueden solicitar ahí el contacto para la doctora y con mucho gusto creo que la doctora estaría muy Claro que sí, disponible para con atender todo gusto. también a quien tenga la necesidad de un acompañamiento desde la tanatología. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Gracias a ustedes Gracias a también usted. por estar viendo este capítulo, este episodio. Nuevamente les vuelvo a repetir, denle like a este video, compártanlo porque lo importante es que ustedes lo compartan para que pueda ser de muchísima ayuda para todos aquellos que lo necesiten. Esta es una realidad que no podemos evitar. Esta es una realidad en la cual todos estamos en latencia, es decir, ahí vamos, podemos estar. Podemos enfermarnos, podemos no enfermarnos, pero también podemos llegar a viejitos, ¿verdad? Abuelitos, y que también viven circunstancias iguales. Así que ojalá que sea de mucha ayuda para todos. Denle like, compártanlo. Suscríbanse también al canal, ¿verdad? Para que también podamos seguir nosotros ayudando a través de este medio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí, por compartirlo, por darle like. Y agradezco nuevamente a la doctora Janet Williams. Agradezco hoy nos ayuda en la cámara y en la dirección y movimientos a Carlos Alberto Pelayo Santiago, ¿verdad? Que también nos ayuda en la grabación. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y no olviden, hay una frase que siempre yo les he compartido, que hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Dios me los bendiga a todos. Soy el reverendo padre Eric Silva. Nos vemos en el siguiente capítulo.